En esta ocasión vamos a poner uñas, ya extensiones de uñas plásticas. Lo primero que debemos hacer es sanitizar, igual que siempre, voltea la mano, sanitizamos la mano de la clienta, sanitizamos también nuestra mano y utilizamos el sanitizante como siempre. Eso es antes de tocar la mano de la clienta. Siempre debemos cortar las uñas naturales porque si dejamos las uñas naturales largas, entonces el plástico donde une con la uña natural de la clienta se va a separar al paso del tiempo. Por eso se debe cortar siempre. Vamos a cortar. No es necesario limar porque va a quedar debajo del trabajo que vamos a hacer, pero si gustan limar, pueden hacerlo también. Luego de cortar, procedemos a separar la piel de la uña y retirar la piel que hay en la uña, porque ningún producto de uña pega en piel, entonces debemos retirar todo el producto, toda la piel que hay en la uña para que el producto pueda trabajar de manera correcta. Se hace con esta pulidora, si gustan, porque con esta pulidora tenemos las 3 funciones que vieron la semana anterior con una sola. Se puede trabajar de manera unidireccional esta pulidora. Aquí estamos separando de la piel, empujando cutículas y cortando. Por eso se llama 3 en 1 y es igual una manicura rusa. Ya aquí no tengo nada de piel en la uña natural y procedemos a darle porosidad. La porosidad de la uña siempre se da con la pulidora de madera, que es esta. Enfatizamos siempre en los laterales, zona de cutícula, y luego lo que quede retiramos, siempre y cuando se vean partes con brillo, como por ejemplo aquí, le falta porosidad. Solo deben quitar la primera capa de la uña, que es donde está el aceite natural. No deben pulir mucho porque de pulir mucho dañarían la uña natural sin necesidad, y la uña natural con el paso del tiempo va a rechazar el proceso. En este paso, para pegar el plástico de la uña es un momento más importante, porque si pegamos el plástico mal, todo lo que hagamos arriba va a quedar mal. Por ejemplo, en este caso mi clienta tiene esta uña hacia abajo, y si se fijan, tiene esta uña un poco inclinada hacia acá y esa un poco inclinada hacia acá. Si yo trabajo de la manera que ella tiene su uña, entonces pegaría esta uña inclinada hacia acá, esta uña inclinada hacia acá, quedarían pegadas, y esta uña quedaría hacia abajo. Entonces no puedo guiarme de lo que tengo en mi clienta, sino debo guiarme que de manera que yo trabaje, todo tenga una armonía. Si esta uña va hacia acá, yo la voy a inclinar un poco hacia allá para que se vea recta. Esta uña que va hacia acá, la voy a inclinar hacia acá de manera que se vea recta en comparación con el dedo completo. Entonces, esta que va hacia abajo, yo la voy a inclinar un poquito hacia arriba para que se vea a la altura que necesito. En este punto el pegamento lo pueden poner en la uña natural o la uña artificial, como gusten. Particularmente siempre me gusta en la uña artificial porque queda un trabajo más bonito. No queda en la uña natural esos residuos, sino que se limita solo a estar debajo del plástico. Aquí ella está agarrando el pegamento, espero que le empiece a quedarse para verificar que esté de la manera correcta. Entonces, aquí verifico que esté recta como el dedo, y también del lado verifico que esté a la altura que yo necesito. Para saber si está a la altura que yo necesito, mido con mi lima que esté recto. Fíjense que aquí hace un huequito aquí, y la uña plástica está un poco más levantada que la uña natural. Siempre se debe pegar así. Depende del caso de la persona, va a ser un poco más o un poco menos. Normalmente, como la estoy pegando, un poquito más inclinada, no que tanto,
Pero en el caso de las personas que la tienen muy bajita o en el caso de esta uña ya verán que voy a inclinar mucho más. Esta uña como está inclinada hacia allá, inclino hacia acá y siempre inclinamos hacia arriba. Solo un poco en el caso de que no estén tan inclinadas hacia abajo. Pero de necesitar, como el caso de la índice, repito, pueden inclinar la cantidad que sea necesaria. Cuando empieza a pegar, suelto, miro que esté como necesito. Si necesito voltear un poco más hacia un lado o otro, o hacia arriba como este, lo pueden hacer porque todavía no ha terminado de secar el pegamento. Este caso es la que está muy bajita. Entonces, como está muy bajita, voy a levantar mucho más. Asimismo, ya la tengo pegada. Entonces, si ven de lado, ahí sí tengo la altura que necesito. Igual para confirmar con su lima, confirmen que esté a la altura que necesiten, pero si se fijan, mire cuánto levanté. De hecho, ahí está un poco separada de la uña natural, voltean. Y para que no quede ese espacio, aquí ponen el mismo pegamento para rellenar ese espacio. El próximo paso ahora es cortar el plástico al largo que desee la clienta o que ustedes tengan ya su diseño. Luego de esto debemos limar, sí, de acuerdo a la forma que ustedes necesiten. Para limar lo que van a ver sobre todo es perfeccionar lo que ya ustedes habían hecho. Ejemplo, esa uña recuerden que la había inclinado un poco hacia este lado. Entonces al cortarla se ve de nuevo un poco inclinada hacia aquel lado. Perfecciono más esta inclinación, la unión con la uña natural, que no se vea algún salto, nada de eso. Y nunca podemos tener aquí una línea que no esté unida con la uña natural. Siempre la punta de la lima debe estar hacia afuera. ¿Para qué? Para que quede unido con la uña natural. Si hacemos esto, que la punta de la lima quede dentro de la uña natural, va a quedar aquí disparejo. Entonces perfecciono este lado. En este caso aquí perfecciono la unión, pero también en la punta. Debo limar a 90 grados, que es la lima parada, y también debo limar a 0 grados, que es la lima acostada, lo que hace quitar los residuos que tengan por debajo. Verifico que todo esté en orden y perfecciono la punta a 90 grados siempre. Ya aquí que tengo la forma que deseo, entonces ya procedo a retirar la unión de la uña. Para retirar la unión de la uña tienen que hacerlo con una pulidora de pulir uña artificial, porque la pulidora de pulir uña natural calienta en la uña artificial. Lo que vamos a pulir es uña artificial. Quitar la unión no es nada más que dejarla que no se sienta nada en la división de la uña natural con la uña artificial. A vista ustedes se darán cuenta ya después, pero si tienen duda, actualmente lo que hacen es que con la espátula a 90 grados intentan pasar. Cuando ya no hay unión, la espátula pasa. Donde hay unión, por ejemplo aquí, se queda, se atora. Para el relleno ponemos el nail prep, que lo que hace es deshidratar y se desaparece luego de aplicado. Y por último el bond, que lo que hace es que adhiera más cualquier proceso que pongamos en la uña. Y lo tradicional de hacer el relleno en uñas son 3 perlas. Una
en zona de cutícula, que no se aplica justo en la zona de cutícula, sino como que en el centro de la uña de la persona. Con el pincel húmedo vamos guiando hacia la zona de cutícula, siempre humedeciendo el pincel y con la punta del pincel siempre dentro de la cutícula de la persona. Luego que ya trabajé toda la zona de cutículas, entonces el producto que me queda lo voy a llevar hacia el largo de la uña. En los laterales debe quedar bien fino y en la unión aquí puede quedar a la altura que me permita la cutícula. Voy alando, siempre humedeciendo. Mientras ustedes vayan humedeciendo, la perla se va a dejar manejar. Si ven que se pone como un poquito difícil de manejar, vuelven y humedecen y ella va a permitir que la sigan movilizando. Ya con esa perla entiendo que trabajé lo que necesitaba trabajar. Voy a empezar con otra perla. En la punta aplico con el pincel al revés, llevo hacia un lado y hacia otro, que llegue a donde la uña termina en los laterales, y luego voy llevando hacia arriba, siempre humedeciendo el pincel, perfeccionando las líneas que tenemos, laterales y punta. Siempre manejando que esté más fino en los laterales. Ahí está mi segunda perla. Y por último, la perla central debe estar muy húmeda, porque va a unir con las dos perlas que trabajé anteriormente. Si trabajo una perla seca, entonces se va a ver la unión. Llevo hacia un lado y hacia otro. Verifico que no se salga de mi uña. Y con el pincel húmedo, entonces unifico con los trabajos que tenía hecho anteriormente, siempre humedeciendo bien. Laterales, siempre que tenga la misma forma que ya dimos. Con el pincel perfecciono laterales. Y ahí están las tres perlas que comúnmente se trabajan. Pero si con dos perlas ustedes entienden que ya está suficiente y está lo que necesitan, tienen su grosor y todo, no es necesario hacer tres. Y si aún con tres entienden que le faltan, puede poner más. En mi caso voy a poner un poquito más aquí, que lo veo muy clarito. Y ya está. Aquí vamos a trabajar el relleno con tres perlas como lo tradicional. Una perla para zona de cutícula, se posiciona en la mitad de la uña. Llevamos a toda la cutícula, siempre humedeciendo su pincel para que la perla siga cediendo. Llevo a zona de cutícula, los laterales, y lo que me quede arrastro hacia el largo de la uña. Verifico con mi pincel que la punta de mi pincel quede dentro de la cutícula de la clienta. Eso para evitar que en esa zona quede altura. La segunda perla la posicionamos en la punta de la uña. Verificamos que llegue de lado a lado y luego hacia arriba de la uña.
Verificamos que los laterales estén rectos y la punta también. Laterales siempre deben quedar más finos, por eso majo aquí. Y por último, la tercera perla en la unión. Verificamos que llegue desde un lado al otro y con el pincel bien húmedo unimos. En este caso, aparte de las 3 perlas que ya le había puesto, le puse otra bien líquida porque entendí que estaba muy fino el relleno. Para limar y pulir la uña empezamos con el limado. Con la lima hacemos un poquito de presión en la piel para que separe el relleno. Limamos a 90 grados, la lima recta, parada. Esto lo que hace es delimitar la línea de los laterales que quede bien recta. A 0 grados lo que hace es retirar residuos que puedan haber quedado debajo de la uña. Siempre cuando limen a 0 grados tienen que ver que la línea esté recta, no puede estar así porque entonces en ese orden la uña estaría más bajita que el dedo de la persona. Y siempre también se lima a 45 grados, que es arriba de la uña, y esto se hace para empezar a formar la estructura de la uña. El otro lado exactamente lo mismo, 90 grados, para que quede mi línea bien recta. Luego de esto, 0 grados para quitar todo ese residuo. Miren cuánto hay ahí. Y verificando que la línea esté recta para que la uña no quede más bajita que el dedo de la persona. 45 grados para empezar a formar la estructura. Vamos a ver que se me movió aquí. La punta siempre se lima a 90 grados. Aquí estoy perfeccionando el 0 grados. Ya aquí está limada la uña. Vamos ahora a pulirlo. La diferencia de limar y limar es laterales y punta, y pulir es superficie. Para pulir pueden hacerlo todo a lima si quieren, todo a máquina si quieren, pero como más bonito queda es combinado, lima y máquina. En este punto lo que estoy es limando toda la parte que corresponde a punta recta, que quede recta, que ya cuando ustedes posicionen la lima, una todo aquí. Ahí está recta la parte que corresponde a punta. No se debe dejar hasta que se gaste, solo hasta que esté recta. Para laterales sí tengo que dejarlo bien fino, lo más fino posible, y quito unión. Quitan esa línea que se ve ahí. El otro lado exactamente lo mismo, en laterales, que esté lo más fino que se pueda. Quitan la unión. Ya aquí está limado todo lo que corresponde a punta. Ahora vamos a limar lo que corresponde a zona de cutícula, y esto sí lo voy a hacer con la máquina, con la pulidora 5 en 1. Toda la zona de cutícula primero. Vamos a ver si le pongo un poco más de luz. Toda la zona de cutícula primero.
Esto debe quedar bien delimitado, que no suba en la piel, quede su línea lo más uniforme posible. Y debe quedar bien fino. Nunca debe quedar con altura esta parte. Ya que tengo mi cutícula lista, ahora uno todo eso con lo que ya había hecho anteriormente. Es todo. Después de pulir, procedemos nuevamente a limar. Igual 90 grados, 45 grados, 0 grados. Igual 90 grados, 45 grados y 0 grados. Igual perfecciono la punta. Aquí es que se quitan la esquina. Si le pasa que tiene mucho grosor la uña, como este es el caso, ven, se quita el grosor por debajo con la máquina. En el centro quito todo el grosor y uno a los laterales. Debe quedar que se marca un poco más la curvatura C de la uña y no se debe ver gruesa la uña nunca. Queda así, como del grosor de una tarjeta o de una cédula. Para finalizar, la zona de cutícula se sella siempre con la misma pulidora que utilizamos al principio, la pulidora fina, cuadrada. Esto lo que hace es que termina de poner bien fina toda esa área y al sellarlo no se va a infiltrar agua, por lo tanto su producto no se va a levantar.